Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de martes. Estamos ya 19 de febrero, casi, bueno, pues a punto de disfrutar del fin de semana. Eso es ser optimista y lo demás son tonterías. Queremos, eso sí, no adelantarnos, queremos disfrutar de la tarde con todos ustedes y que, bueno, pues nos acompañen estas 2 horitas de directo. Si nos ven a través de Telesiete ahora mismo, también saben que nos pueden seguir a través de nuestra repetición, también en Telesiete, a partir de las 10:30 de la noche. Tenemos muchos temas y muchos invitados maravillosos que van a ir pasando por este ratito y haciéndonos pues este martes todavía más agradable y divertido, que el sol brilla y es buen momento además para... Siempre es buen momento, pero bueno, cuidar nuestra salud para hablar de nutrición. Cada 15 días viene nuestra queridísima colaboradora, la doctora Miren Marín. Miren, buenas tardes, Arratsaldeon. Entre el sol y que ya casi es fin de semana, estamos que lo tiramos. Sí, yo ya como sigas acortando las semanas, llega el domingo y digo, bueno, ya está próximo el siguiente. Es que hay que ser optimistas, hay que ver siempre supuesto. El vaso medio lleno, no medio vacío. Sí. Yo soy muy de, ya es martes, y hay gente que dice, todavía es martes. Bueno, cada uno... ¿no? Miren, eso también es una actitud vital, ¿no? Ah, no, claro, y además, bueno, a más edad, la verdad es que se te pasan los días volando. A mí ya, bueno, volar es poco, creo que acabo de amanecer y digo, ¡buah! Ya estamos, día siguiente. Pero bueno, muy bien. Una cosa, antes de empezar con nuestro tema, que claro, yo he estado partida de la risa, porque hoy celebran el Día Mundial del Chocolate con Menta. Los After Eight famosos ingleses. Ay, sí, o sea, que cada día tenemos yo estoy alucinada y ayer también no sé qué se celebró y digo, ya pasó del tema, pero es curioso. Porque es increíble que todo lo que es dulce, parece que ahora remonta en cuanto a vamos a celebrar un día, vamos a celebrar tal, y también se debe venir celebrando desde hace tiempo, Sí, y empezó con los After Eight. Oye, miren, yo creo que no, corrígeme si me equivoco, seguramente que no hay ningún día de la berza, de las acelgas, de las espinacas, ¿verdad? Pues parece solo que cosas no. del igual croissant, igual en cualquier momento vamos a empezar nosotros. Hoy es el día de las verduras. Claro. Bueno, vamos a hablar de verduras. Y qué mala prensa tienen, las verduras. Sí. Y sin embargo, qué ricas son. Y además, cuando a alguien no le gustan cocidas, por la textura y el olor, quizá en el momento de la cocción, las verduras se pueden poner fritas, se pueden poner incluso rebozadas, que antes las menestras de verdura, nuestras amachus las hacían, bueno, totalmente historiadas, ¿no? Albardaban iba a decir las espinacas, no, las alcachofas, los espárragos, o sea, todo lo que era un poquito gordito, lo albardaban, o sea, tremendo el curro que tenían. Ahora la verdad es que, bueno, pues no se hace mucho diariamente ese tipo de cocina, pues porque lleva mucho tiempo. Pero bueno, lo que tú has dicho, que celebremos ya dulces, dulces, cuando no es un día es otro, pues me ha chocado y me ha reído. He dicho, no, hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de frutos secos que a mí me pierden. Yo reconozco que yo siempre, bueno, digo, oye, es verdad, soy mucho más de salado que de dulce. Yo desayuno salado, en el picoteo y las perdiciones y esos momentos, ¿no? Un poquito de estrés y demás, peco muchísimo. O sea, yo nunca, en mi casa no tengo ni chocolate, ni tengo bollería, o sea, yo es dulce. Me encantan las pipas, que yo te voy a preguntar porque tengo paquetes XXL, no con sal añadida, Las famosas estas, no voy a decir la marca, pero que tienen paquetito rojo, que no vienen con sal de más, sino que bueno, ya tienen... y hay veces que digo, no puedo aguantar y y como un puñadito, me calman, porque además, oye, pues yo afortunadamente no fumo y bueno, pero ese estrés que te da con unas pipas, y yo digo, y qué bien que el tema de los frutos secos, pues igual miren, me dice, hombre, todos los días, pero sí de vez en cuando, bueno, las pipas de girasol, ¿no? Y de calabaza forman parte de los frutos secos. Sí, claro, forman parte de los frutos secos, hasta los cacahuetes, que son leguminosas, entonces... Y más grasos, ¿no? Bueno, sí, y la diferencia de grasas no es mucha entre unos frutos secos y otros, pero se meten los cacahuetes como frutos secos porque en cuanto a nutrientes, tienen unos nutrientes muy similares a los frutos secos. Bueno, frutos secos que llamamos y semillas, que es todo, porque un fruto seco es un producto que tiene una cáscara y dentro está la semilla, como las nueces, las avellanas, los anacardos, todo. Los pistachos, ¿no? Las todos pipas, los piñones, sí, sí, nueces...
nueces. Sí, ya está el ajonjolí, que bueno, que es lo mismo, una semillita pequeña, que aquí todavía apenas se come, pero en cualquier momento veremos que también se lleva el ajonjolí para comer. Entonces, la verdad es que son nutricionalmente una maravilla. Todo esto viene además de épocas, vamos, Bueno, nos bueno. remontamos hasta los romanos, Sí, sí. que ya lo llamaban los alimentos de los dioses, ¿no? Sí, Miren, sí. precisamente por ese, bueno, pues consumo, esa, bueno, pues, ¿no? Que favorece la salud y la buena memoria. Sí, eso ya decían los romanos y luego en múltiples estudios y actualmente, pues desde luego los frutos secos están en la pirámide de la dieta mediterránea y todo el mundo deberíamos de tomar un puñadito de frutos secos, pero puñadito, lo que quepa en la palma de la mano, que vienen a ser unos 30 gramos. La verdad es que hasta 50 gramos diarios no hay mayor problema. También depende en qué momento los comamos, las calorías que tienen, las tienen, y quiero decir que andan entre 500, 600 calorías, 600 y pico, varían muy poco de unos a otros, pero realmente son unos productos muy energéticos, que merece la pena que formen parte de nuestra dieta, porque como tú has dicho, si tú picas pipas y eres comedida y picas el puñadito de pipas, pues viene muy bien, porque te evita el picar otras cosas, que ajeno a que no te guste el dulce, resulta que igual podrías picar, por decir algo, chorizo, salchichón, tal, que o son patatas productos, de estos paquetes, bueno, sí, patatas chips eso o es, tal, ¿no? y dices, sin embargo, el fruto seco es un buen alimento que debe formar parte de nuestra dieta diaria, que se pueden tomar, casi siempre se toman como aperitivo, a media mañana o en la merienda, pero resulta que se pueden hacer montones de platos con frutos secos y platos calientes y fríos, o sea que no hay por qué pensar solo en una ensalada y le meto un puñado de cualquier fruto seco, sino en platos calientes también se pueden utilizar con unas espinacas con piñones, por ejemplo, y si a eso ya le añades, bueno, que queda riquísimo, unas pasas pequeñitas, unas pasas tipo Corinto, bueno, pero es un plato maravilloso. Hay que le añade unos poquitos garbanzos y ya tenemos un alimento completo, porque los frutos secos diariamente, insisto, entre 30 y 50 gramos deberíamos de tomar todo el mundo. Fíjate si serán importantes, que ajena a lo que ya pensaban los romanos y ya está demostrado, resulta que por muchas invasiones y por muchos cambios de población en cuanto a conquistas, los frutos secos han prevalecido hasta nuestros días. O sea, hay otro tipo de alimentos que igual han desaparecido al cabo de los siglos, ¿no? Y sin embargo ahora no. Sí es cierto que se consumían mucho más en el siglo pasado, en mi siglo, pero en estos momentos la OMS cuenta que en el Estado español solo 1 de cada 3 personas consume frutos secos a diario. Y eso Entonces, porque, por eso también, bueno, mala prensa, entre comillas, sí. o es como, en otras ocasiones hemos hablado del pan, ¿no? Y muchas veces la Asociación de Panaderos y Panaderas de Vizcaya, que por cierto, sí celebran también su día y se otorgan premios, y además, bueno, pues cuenta con el apoyo también del Ayuntamiento de Bilbao, además, decía, ¿no? Pero bueno, es que claro, depende de la cantidad de pan, depende de lo que te metas dentro del pan, depende del tipo de pan, si hay algún problema o si quieres, bueno, perder un poquito pues, de peso o quieres mantenerte, bueno, pues pan integral, pero eso de no, el pan engorda, hay que quitar el pan está prohibido, claro, es esa mala prensa que ahora mismo están haciendo campañas, no miren, para, bueno, pues volver a poner en su sitio al pan en Sí. diferentes, además, formas, ¿no? Sí, además, bueno, solo no engorda lo que dejas en el plato, el Eso resto es. engorda. Casi hasta el Sí. respirar también nos cuesta ya y nos hincha. Sí es cierto que a veces aparecen, por ejemplo, propagandas sobre el pan diciendo que el pan no engorda. Tampoco es cierto. El pan tiene sus calorías como todos los alimentos. Solo no engorda Quiero el decir, agua, ¿no? O eso sea, es es el decir, agua, el café negro, las infusiones, etcétera. Pero lo demás todo. Lo que pasa que en el caso de los frutos secos sí es cierto que hasta hace unos años se consumían normal los frutos secos y se consumían mucho como postre. Había gente que le encantaba el pan con nueces, por ejemplo, y de hecho digo pan, no el pan hecho con nueces y otras semillas, sino que comían pedazo de pan con nueces o las nueces con queso.
o sea, con muchas cosas se comían nueces. Ahora no, con el tema de esto engorda, esto engorda, esto engorda. Y sin embargo, para un niño, cuidado, porque no todos los niños hasta los 5 o 6 años sería conveniente que no tomaran frutos secos. Se pueden atragantar y demás, pero lo demás, una niña, un niño ya con edad de comer frutos secos, todos los días le deberían de dar unos frutos secos. Y en la adolescencia, o sea, a lo largo de nuestra vida. ¿Qué ocurre? Si es cierto que a veces hay problema con la gente muy mayor, pues con las dentaduras postizas, cuando no tiene una prótesis fija, pues que se meten. Entonces, a veces sí es problemático comer algún fruto seco, que yo suelo decir, bueno, también se pueden triturar y en un momento determinado añadirlos, pues eso, pues por encima de un pescado. Fíjate, y está buenísimo, y luego mete un poquito a tostar, o sea, tipo, digamos, casi como harina, pero sin llegar a ser harina, ¿no? Que la harina de los frutos secos tiene más calorías, porque siempre les añaden más grasa y demás, pero bueno, que debe formar parte de nuestra dieta habitual, que todos los días un puñadito de frutos secos e ir cambiando de tipo de frutos secos es un verdadero placer. Entonces, aunque tenga calorías, que ya digo, pues de media hablemos de unas 600 calorías, pero 100 gramos de frutos secos. Con lo cual, 100 gramos de frutos secos, pues estamos hablando casi de lo que puede aportar una comida y también es excesivo. O sea, todo en su justa medida es buenísimo. Yo creo que no debemos de eliminar absolutamente nada de nuestra dieta, sino ir variando, pero variar tanto el tipo de verdura como el tipo de carnes, de pescados, los huevos que no se nos olviden, por supuesto, y entonces haciendo una dieta variada, incluyendo los frutos secos, tenemos una dieta equilibrada. Porque los frutos secos tienen proteínas, como todas las proteínas vegetales, que no son completas. Es decir, que tienen algún aminoácido que se llama limitante, les falta. Pero cuando combinamos con otros alimentos ya creamos la proteína completa. Por ejemplo, con lácteos, ¿no? Echar unos frutos secos en el yogur y demás, o en el queso fresco, con cereales, ¿no? Con las legumbres que antes comentabas, miren, hacer una ensaladita, unas verduras, se complementan, tienes esas proteínas, además de que antes hemos hablado del tema de calorías, bueno, tienen grasas insaturadas que también protegen a reducir nuestro colesterol. Claro, ese es otro punto de la importancia de los frutos secos. Todas las grasas que hay en los frutos secos son poliinsaturadas, con lo cual, vamos, exquisitas para nuestra salud. ¿Qué ocurre? Que sí es cierto que la forma en que los comamos, tú has dicho lo de las pipas, cuando comemos frutos secos, lo ideal son que sean crudos. Primero, porque su digestibilidad es mayor. Después, si no los comemos crudos, que sean tostados. Pero cuidado con los frutos secos fritos, porque los fritos, como su nombre indica, llevan algún tipo de aceite. Y qué curioso, compras una bolsita de frutos secos y te pone aceite vegetal, me encanta, como si hubiera, bueno, para freír aceite animal, sí hay la manteca, pero bueno, que no se utiliza otro aceite, sino aceite vegetal. Y ahí viene de nuevo, puede venir ese engaño. ¿Con qué tipo de aceite fríen estos frutos secos o semillas? Bueno, pues resulta que si ponen con girasol, pues bueno, ya está. El girasol sí es cierto que en un punto de ebullición se oxida antes que un aceite de oliva, pero es un buen aceite. Pierde sus propiedades antes que el aceite de oliva. Pero ¿y si no pone qué tipo de aceite utilizan? Puede ser un aceite de palma, puede ser un aceite de coco. Estamos otra vez con ese pseudoengaño, ¿no? Aceite vegetal. Pues bien, es cierto, pero ¿qué tipo de aceite? Volvemos a que yo tengo derecho a comer lo que quiera siempre que me informen. Entonces yo elijo, pues con esto pasa igual. Entonces esas grasas poliinsaturadas, como muy bien has dicho, ayudan a reducir los lípidos, es decir, el LDL, ese colesterol llamado malo. Sin embargo, ayuda a elevar el colesterol llamado bueno, que también tendríamos que hablar un día de nada es tan bueno ni nada es tan malo, porque ese colesterol llamado malo, si se tiene muy poco, pues cuidado, para sintetizar vitamina D necesitamos grasa. O sea que todo tiene su punto medio en el cual, como siempre, está la virtud. Entonces las grasas, pues sí, son abundantes, un 50% mínimo, pero en 30 gramos, si es siempre hablamos al 100%, es decir, por 100 gramos de producto, tantas calorías, tanta grasa, tanto tal. Bueno, pues sin embargo no es tanto. O sea, si tú comes una pieza de fruta pues con 5 o 6 avellanas, pues tampoco pasa nada. Ahora, claro, si lo que comes y solo ejercitas haciendo sillón bol, entonces todo engorda. O sea, cualquier cosa que pique
dices te va a engordar, aunque sea, yo que sé, una loncha de jamón, te va a engordar. Pero si hacemos ejercicio, que es lo que debemos hacer a diario, es decir, quienes no tengamos mucho tiempo, para eso tenemos nuestros pies para ir a todos los sitios. Y nos da en vez esa de coger el energía, ¿no? coche. Ese puñadito que muchos, además, incluso Claro. deportistas, ¿no? Toman, ¿no? Claro, o cuando vamos a claro. un paseo al monte, siempre se dice, bueno, hay un poquito de frutos secos para... Evitar la pájara. Claro. Claro, entonces, precisamente, la cantidad de grasa nos da la energía, es decir, las calorías. Por eso es importante, nosotros debemos comer grasa. Para que nuestro organismo funcione como debe funcionar, necesitamos grasa, no solo para la síntesis de vitaminas liposolubles, que siempre la repito, la A, la D, la I, la K, sino para todo, para funcionar. La grasa es fundamental porque es lo que nos aporta generalmente la energía para nuestro organismo. Luego, vale, ya tenemos proteínas que aunque no sean completas, combinadas, tenemos una proteína completa, grasas y la energía que nos dan esas grasas. Pero además tienen hidratos de carbono. Que no son muchos, No. pero bueno, que también tiene, y además fibra Claro, vegetal, ¿no? Claro, y encima esos hidratos de carbono también nos aportan energía. La energía más barata en nuestro organismo es la aportada por hidrato de carbono. Y son unos hidratos de carbono complejos, es decir, que no se absorben como los azúcares simples de un bollo o de un pastel o de unas chuches, que también son hidratos de carbono, pero como son sencillos, resulta que los absorbemos rápidamente. Entonces estamos, como siempre comento, pobre páncreas, porque llega la información al páncreas, el páncreas segrega insulina para bajar esa glucosa y entonces estamos haciendo que nuestro organismo trabaje más de lo que debe trabajar. Mientras que con unos frutos secos no, se van absorbiendo progresivamente, nuestro organismo los va a utilizar, si no los quemamos como reserva, y si los quemamos, pues como una fuente de energía maravillosa. Entonces, tiene grasa, tiene hidratos de carbono y dentro de los hidratos de carbono eso tienen fibra, con lo cual nos va a ayudar a combatir un estreñimiento si alguien tiene un estreñimiento y el aporte de fibra va a ayudar a arrastrar todas esas partículas, todos estos alimentos que evidentemente en nuestro organismo se van destruyendo, se van haciendo moléculas cada vez más pequeñas y entonces nos va a ayudar a quitar todos esos productos que en un momento determinado pueden ser tóxicos, porque nos llegan toxinas a nivel intestinal que gracias a la fibra de la dieta pues se van eliminando. O sea que es un producto, son cualquiera de ellos, productos maravillosos. Minerales también, que Claro, viene muy bien, bueno. por eso yo cuando estoy un poquito así con ese estrés, pum, que siempre tengo un poquito bajo de magnesio, también tienen magnesio, fósforo, potasio, calcio, hierro, zinc, selenio. Sí, sí. O sea, Sí, es decir, dentro de los minerales hay minerales más antioxidantes, como el selenio, pues también los tiene. ¿Qué ocurre? El hierro, por ejemplo, que tienen los frutos secos, al ser un hierro vegetal, es un hierro no GEM, no se absorbe como un hierro de origen animal, como el que podemos absorber pues con unos mejillones o con la carne o con el huevo, pero estamos lo mismo, si la alimentación es variada, absorbemos hasta ese hierro y absorbemos el calcio y el magnesio, que para nuestros músculos es fundamental. Y bueno, y el calcio, por supuesto, lo mismo para los huesos. Es decir, muchas veces hemos hablado qué cosas hace cada mineral en nuestro organismo y también son necesarios. O sea, seguimos diciendo que fijaros la importancia de tener los frutos secos en nuestra dieta, para llevar a media mañana a la ikastola o al cole o a media tarde o cuando estás como tú dices, me parece que estoy decayendo un poco. Bueno, pues en vez de lanzarnos a la tableta de chocolate o chocolate con menta, bueno, como es el día de hoy, sin embargo nos lanzamos hacia un puñadito de frutos secos. Que cuidado, vuelvo a decir, a poder ser crudos, es decir, sin tostar y sin freír y sin nada. Primero porque los vamos a digerir mejor y después hay un problema habitualmente que si alguien tiene ansiedad y empieza a comer frutos secos, la verdad es que no pasa un poco como con cualquier dulce o cualquier comida de estas. Porque tipo... ese sabor, ¿no? Que sea saladito, Claro, nos va a traer más. ¿Y cómo conseguimos, miren, por ejemplo, bueno, pues hay frutos secos que sí, ¿no? Pues las nueces, por ejemplo, incluso las avellanas, los cacahuetes, bueno, suelen tener a veces, depende, ¿no? Donde compremos un poco de sal, pero por ejemplo pipas de calabaza también hay veces las compramos en paquete, Sí. tienen también un poquito de sal, los pistachos, que
a mí me encantan también un poco... Todo lo que está, a ver, Que todo compramos en lo que tienda, no es natural, dicho así, ¿no? quiero decir, si compramos nueces, como las partimos nosotras, están sin tostar y sin nada. Si compramos avellanas, igual, almendras. Pero hay productos, es cierto, pues como las pipas de calabaza o las pipas de girasol, que ya las compramos y están tostadas. Siempre llevan algo de sal. Pero claro, hay otras que tienen sal por encima. O sea, que es ya encuentras, extra. claro, y además de sal, hay unas pipas que tienen, ¿cómo se llama? Sí, sabor Sí, barbacoa, Tijuana. eso es. Bueno, que claro, esas, cuidado, porque si alguien tiene la tensión alta, estamos subiendo ahí el sodio. Entonces, si tenemos en cuenta que estamos diciendo todo el día que comemos demasiada sal y demasiado azúcar, entonces vayamos a esos frutos secos, frescos, digamos, no tostados. No voy a decir con esto que salgamos todos a coger, venga, los árboles que encontramos, tal. Vamos a por los girasoles. Sí, primero no hay Comerlas. tiempo y después seguro que se lo estamos robando Sí, seguro a que es alguien. delito. Sí, aunque hay mucha gente que va con la bolsa cogiendo cosas ajenas porque va total, esta lechuga que está aquí y me la meto a la bolsa, ¿no? Pues con los árboles yo creo que pasa un poco igual, que no nos damos cuenta que tiene Claro. propietarias y propietarios. Pero encontramos frutos secos sin tostar en cualquier supermercado, o sea, en cualquier sitio se encuentran. Y si son tostados, no tenemos más que mirar, como siempre digo, que hay que aprender a mirar la información nutricional y entonces te pondrá la cantidad de sal añadida que tiene. Y si tiene algún otro componente, lo mismo. Yo sobre todo digo, cuidado con los frutos secos que son fritos o que están fritos. Pero además los frutos secos también tienen vitaminas, sobre todo tienen una vitamina, la vitamina E, que es antioxidante. O sea, que es una maravilla de producto, ¿eh? Cojamos el que cojamos. Y después, aparte de eso, tienen vitaminas del grupo B también, sobre todo tiene la vitamina B1 tiamina, tiene la vitamina B3, perdón, o niacina, tiene la B2 o riboflavina, o sea que, y las vitaminas del grupo B son fundamentales también en nuestro organismo, primero, porque no se acumulan, porque cada día necesitamos el aporte de vitaminas del grupo B. Todas las vitaminas hidrosolubles no las acumulamos en nuestro organismo, mientras que las liposolubles sí. Entonces, por eso hay alimentos que hay que aportar diariamente, porque si nuestro organismo no los sintetiza, pues los tendremos que aportar. Y cuidado con esas dietas para adelgazar, sobre todo restringidas, en las cuales, aparte de quitar los frutos secos, te quitan otro montonazo de cosas. Porque en el momento en que vuelves a comer normal, efecto de rebote, vuelves a engordar. O sea que en el tema de adelgazar, los frutos secos también pueden entrar en nuestra alimentación. Fíjate, como 2 cucharadas aproximadamente, cucharadas soperas, de pipas, es esto. A media mañana te puede apetecer, que dices, yo no puedo estar trabajando y comiendo así pipas, pero entonces llevemos pues 6, 7 nueces, porque las nueces, si ya las llevamos sin la telita de dentro y ya las llevamos partidas, pues la verdad es que puedes comer una nuez y no estás todo el tiempo ahí, dale que te pego, como ocurre con las pipas. O sea que hay frutos secos mucho más fáciles de consumir, incluso en el trabajo, que otros. Y además los frutos secos no dan olor si están frescos. Claro, ya, si comemos unos cacahuetes que estén fritos y con sal, sí da olor. O si compramos cualquier otro fruto seco en bolsa, si está frito sí da olor. Que a veces cuando vas en el metro, pues depende del apetito que tengas, si te gusta, la verdad es que desencadena como en los dibujos animados, esa especie de aroma que te lanzarías a cogerle también unos frutos secos. Entonces, fundamentales. Y como antioxidantes, aparte del selenio, resulta que tienen otros, tienen flavonoides, bioflavonas, tienen licopeno, tienen betacaroteno, o sea que son productos que deben entrar en nuestra alimentación. Bastante saciantes también, ¿no? Depende, o sea, bueno, Claro. depende del límite. Hay veces que ya pero es más por estrés que o por ansiedad que por otra cosa, pero bueno, son también alimentos que tienen todas estas ventajas, miren, pero bueno, pues son saciantes. Si se mastican bien, son muy saciantes. ¿Cuándo hay un problema? Cuando tienes un problema de ansiedad, que te lanzas a cualquier tipo de alimento, entonces se mastica, ¿no? Muy mal. De hecho, diría algo escatológico, pero es así. Cuando alguien mastica mal un fruto seco, aparecen las heces. O sea, tremendo. Y ahí puede producir
producir dolor de estómago, pero eso es que ha comido más cantidad de la que se debe y que además Lo los ha masticado. comido, eso es, bueno, con Ha engullido. glotonería, ha engullido perfectamente. Y entonces sí puede dar problemas a nivel digestivo. Y otra cosa, todas estas propiedades que puedan tener los frutos secos en cuanto a antioxidantes y minerales y vitaminas, cuando se fríen desaparecen. Entonces, quiero decir que desde el punto de vista nutricional también es interesante saber que es mucho mejor por salud comerlos crudos, o sea, en vez de fritos. Claro, que muchas veces, ahora pensando, miren, los cacahuetes, no los que vienen con su cascarita Sí. y demás, sino los que nos venden a granel en Sí. tiendas de chuches, golosinas Sí, sí. y demás, eso yo creo que están fritos y además, aparte, Sí, tienen sal. sí. O sea, Y eso sería un bueno, ejemplo para hacernos una idea de qué son esos frutos secos fritos, ¿no? Por Sí. ejemplo, ahí, porque se les ve que están más doraditos, que están, ¿no? Muy sí, además brillantes. Y un fruto seco brillantes, con un tostado, colorcito, ¿no? Eso Más es. así doradito si y está, con más sal, claro. Claro, si está tostado no ves que brilla, si está frito brilla. Pero además, cuando se compran a granel, entramos en otro punto. ¿Cuánta gente coge con la mano? También. O sea, No la nos ponen falta... tampoco cómo se han frito, porque No, bueno, no, están no, en no, esas están... barquetas Sí, sí, transparentes que coges la paleta. Eso es. Ya peor si los que cogen con la mano, Sí, son pero hay guarros de o todo guarras. en la viña del Señor. Pero, y ahí no te pone tampoco No, qué ¿qué va? tipo de aceite, porque no pone, es más, no pone ninguna información de ningún tipo. Nada, es que el 90% de las cosas que compramos, cuando hablamos de información, resulta que hay comercios en los que no te viene información absolutamente de nada de lo que compras. Esas son las tiendas de chuches y las panaderías. Porque en el resto tú vas a un supermercado, al que quieras, al más pequeño o al más grande. Y cuando tienen a granel, por ahí también, que también están, tampoco, pero todo lo demás es curioso porque ya estamos acostumbrándonos a coger una lata de lo que sea y mirar la información. O compro un pan de la marca que sea, pero está en su paquete y también miramos la información. Pero todo lo que nos venden a granel nos engañan como a no sé quién. O sea, da igual, nos engañan o nos dejamos engañar. Hace poco estuve en una tienda llamada Ecológica, y digo llamada porque no me creo que todo lo que tuviera sería ecológico, y fui precisamente a mirar frutos secos. Estaban, y me parece que lo comenté aquí, porque hace 2 semanas, porque están en unas cosas largas, que luego va un depósito, digamos, de plástico, en el cual no identifican nada. Si ves los cacahuetes, ves las almendras, ves todo, ¿no? Pero sin embargo no ponen nada. En teoría yo me tengo que creer que estoy comprando algo ecológico, o sea, a mí me van a cobrar el doble por algo que está en plástico y que encima no pone nada. O sea, ¿dónde está la información? Si es una tienda ecológica, lo menos que debiera de tener es la información de todos los productos que tienen. Debiera estar en todas. Pero en vista que son comercios que nos cobran más, hombre, exijamos. Y si se nos quedan mirando, pues cuando ya lo tienes todo en tu bolsita y lo siento, pero llegas y dices, quiero saber el origen o qué tipo de procesado lleva este producto y te dicen que no, pues bueno, se puede dejar allí, porque yo creo que al final espabilamos a veces con leyes, con prohibiciones o con exigencia. Y entonces, como consumidoras y consumidores, debemos aprender a exigir, con educación, pero exigir. Yo sigo diciendo que en el momento en que a mí en una panadería me digan, yo no pido que se me cuente cómo cocinan, cómo hacen ese pan, pero sí los ingredientes. Saber que cuando me venden un pan de centeno y me dicen el 100%, en el 99% de los sitios es mentira. Porque si alguien ha probado pan de centeno puro, pues de verdad que a mí me resulta bastante incomible. Entonces te encuentras panes de centeno riquísimos y dices, ¿qué cantidad de centeno pueden tener? Bueno, pues con los frutos secos yo ahora juego con lo mismo. Es decir, si yo voy a un sitio y me dicen, son tostados y los ves con sal y brillantes, pues posiblemente sean fritos. Quizá la persona que los vende pues no tiene la información que si es de ella o de la tienda debiera de exigir a quien le compra, y si es una empleada o un empleado, pues su jefa o su jefe les debieran comentar. O sea que en el tema de la compra de frutos secos debemos ser de verdad de lo más exquisito. Y después
estamos también como siempre. Si alguien coge frutos secos y los coge con un guante y te los pone, que también hay en sitios, y te los meten y con ese mismo guante te están cobrando, y han cobrado el anterior y con ese mismo guante, que es lo que pasa en el 90% de las panaderías, no hay productos más sucios y con perdón que el 90% de los panes y el 90% de los frutos secos a granel. Sí, porque van, ¿no? Diciendo, Claro. oye, yo me he puesto un guante, pero claro, luego Sí, pero me ese guante, cobra que yo suelo de decir todo. que se debiera de cobrar con la mano que cada uno utilice, en mi caso sería con la izquierda, y sin embargo servir con la otra. O sea, no lo sé, pero algo hay que hacer. Por eso todos los productos a granel, de no ser que luego los vayamos a cocinar, que primero se ponen a remojo, se limpian y luego se cocinan. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde se compran? O sea, ¿dónde se compran? Aquí hay que mirar un poquito todo. Entonces, para digerirlos bien, crudos, para tener todos los nutrientes y que ninguno se quede por el camino, crudos, y es la mejor forma. Con lo cual tendremos, insisto, bien formen parte de nuestro desayuno, de la maiketako, de la comida, de la merienda o de la cena, estaremos comiendo un buen producto necesario, y hablo de producto por todos los que son necesarios para nuestro organismo. Todos, en general, tienen unas características similares, es decir, sus proteínas, hidratos de carbono, grasa, vitaminas, minerales y antioxidantes. Luego, cada uno en particular tienen cosas diferentes, pero como a mí me parece que el decir, no, pues las nueces vienen mejor a nivel cardiovascular, ahora vamos a hablar de los efectos beneficiosos, ¿no? Pero en realidad no nos podemos pasar todo el día solo comiendo nueces, sino que hay que variar, porque en la variación está el gusto y en la variación hace que nuestro organismo tenga los nutrientes necesarios para nuestro bienestar. Entonces, fundamental. ¿Qué hacen los frutos secos? Pues eso, ayudar a bajar los lípidos. No tienen grasas saturadas, solo tienen insaturadas. Luego no nos va a poder subir el colesterol ni otros lípidos. Después aportan fibra, que hemos dicho, para el estreñimiento y para eliminar toxinas. Con lo cual, si siempre hablamos de fibra como protección para determinados tipos de cánceres, como protección, nadie dice que la falta de fibra seguro produce, pero sí como protección y para prevenir, pues ahí tenemos. Y después, como son cardiosaludables, pues los frescos nos ayudan a mantener nuestra tensión arterial en su sitio. Y es más, como tienen calcio, y hay estudios que dicen que como el calcio y el magnesio en los alimentos, con poca sal, con pocos azúcares, nos ayudan incluso a bajar un poquito la hipertensión arterial quien la tenga. Esto con otras muchas cosas y por supuesto sin dejar ningún tipo de tratamiento antihipertensivo, porque siempre que se hablan de es que esto viene bien para el corazón, no olvidemos que una cosa es un tratamiento médico. Claro, no son medicamentos, claro, nos puede beneficiar, venir mejor, pero no es la panacea, o sea, no nos van a reducir ni el colesterol, ni van a hacer que eso es dentro de otro estemos... conjunto, eso es quien necesita un hipolipemiante, lo necesita. Es decir, no quitamos ningún tratamiento, los tratamientos los pone el especialista o la especialista que deba ponerlos, pero sí desde el punto de vista nutricional podemos hacer que cantidad de medicaciones que tenemos que tomar en algunas ocasiones se pueda llegar a rebajar. Claro, no solo con los frutos secos, sino con un conjunto de dieta diaria adecuada. Y en ese conjunto de dieta diaria, sin perder de vista el agua, sin perder de vista el ejercicio, sin perder de vista que debemos intentar eliminar el estrés, porque ¿de qué sirve que comas un puñadito de frutos secos diarios si los metes a la boca todos porque no te da tiempo? Entonces los vas a digerir peor, vas a tener una pesadez de estómago impresionante, vas a tener incluso a veces problemas para defecar si alguien tiene alguna fisurita anal o tal, es decir, todo en su justa medida. Todo el mundo deberíamos de comer con calma, en 20 minutos que menos, y hay en ocasiones que comemos en 5 minutos, y ni una, ni dos personas, ni tres, sino cantidad. Y después, cada vez que preguntamos a nuestro alrededor sobre los frutos secos, casi todo el mundo los reduce a pipas.
y dependiendo la edad, casi todo el mundo la reduce a pipas. Quiero decir que yo creo que el tema de almendras, avellanas, nueces es la edad media quienes más consumimos, porque la gente joven, dile que coma nueces, ¿no? Y sin embargo, bueno, ¿qué se ve cuando alguien sale de un partido de fútbol, por ejemplo, en San Mamés? Es alucinante, porque también es cierto que a alguien se le podía idear poner una especie de sacos, algo para tirar las pipas, pero hay una procesión, me da igual, en Semana Santa y pipas, hay no sé qué y pipas, es decir, las pipas parece que son casi el único fruto seco que tenemos a nuestro alcance. Y hay más, las nueces, avellanas, castañas. Y exquisitas. Las castañas es un fruto seco que es el que tiene más hidrato de carbono. Ay, se me ha olvidado hablar del agua, ahora hablo del agua y los frutos secos. Es el que tiene más hidrato de carbono porque es el que menos agua tiene. Con lo cual, y cuando se ponen asadas que están exquisitas, todavía pierden más agua y engordan bastante. O sea, y sin embargo en crudas, bueno, tienen un poquito menos de calorías, pero claro, no son tan sabrosas. Entonces, claro, ¿qué sería un puñado de castañas? Pues unas 5 o 6 castañas. Ya a partir de ahí, cuidado, y volvemos a que están asadas, con lo cual nos van a sentar peor que unas castañas crudas. Crudas, cuidado, que las podamos masticar, porque yo ya no sé si venden, pero antes vendían lo que se llamaban castañas pilongas, que no son pilongas, pero que son secas, deshidratadas, que había que hacer un gran esfuerzo para masticarlas, pero riquísimas. Pues que ahora ya casi nadie tampoco mastica un producto que sea un poco duro. Es decir, hasta a las peques y a los peques les acostumbramos a hacer meriendas con panes muy blanditos, panes que no son nada adecuados, en vez de comprar un buen pan y acostumbrarles a masticar, porque claro, necesitamos aprender a masticar y para nuestra dentición, o sea, para tener todo bien. El agua de los frutos secos es menos de un 50%. De hecho, veamos, fruto seco. Fruto, evidentemente, como he dicho, porque es el fruto de un árbol, y seco porque no tiene mucha menos agua que cualquier otro producto. Porque claro, tenemos las frutas que tienen un montón de agua, las verduras que tienen un montón de agua, todos los alimentos tienen agua. Los frutos secos son de los que menos agua tienen. Pero tienen otras ventajas que, como has explicado, miren, bueno, recomiendan ese consumo moderado, pero ese consumo dentro de la dieta mediterránea. Están presentes estos frutos secos y que haya variedad. Y en 15 días no vamos a contar el tema, sorpresa, ¿qué te parece? Sorpresa. Porque vamos a hablar de, bueno, pues esos cuidados que hay que tener, de esa compra también, bueno, pues con cierta precaución y con una polémica que está trayendo cola, todavía a día de hoy sigue trayendo cola en un supermercado. Y que no vamos a decir ni dónde ni nada, no. Pero sí es cierto que a veces cuando vamos a comprar, a ver, lo que voy a decir es que suena un poco raro, pero es verdad, a veces prima que me voy a gastar sobre la calidad de lo que voy a comprar, y a veces merece la pena comprar menos cantidad y hacer un primer plato más abundante con un segundo plato, por lo que vamos a hablar, más pequeño, pero que tenga una calidad adecuada. Y yo ahí, que en alguna ocasión hemos hablado de esos alimentos, pero sí voy a decir, tenemos que aprender a comprarlos, tenemos que aprender a mirar cómo yo no digo que sea voluntario el engaño, cuidado, pero sí es cierto que si esto cuesta 100 pesetas, 10 euros, que evidentemente son mucho más que 100 pesetas, 10 euros, el mismo producto no puede costar 4 euros. Y eso lo vemos hasta en el pan. Hay una cosa de los frutos secos interesante. El otro día me preguntaban, ¿los frutos secos caducan? Es curioso. A ver, caducar no, pero sabemos cuando un fruto seco no está bueno. Cuando lo probamos y sabe mal, es que lo que ha ocurrido es que se ha enranciado, porque claro, es grasa poliinsaturada. La grasa poliinsaturada se enrancia. Cuando hablamos hace muchos programas que antes los bollos, los panes de estos industriales se enranciaban y se ponían malos, y fue cuando empezaron a meter esa otra grasa, en teoría empezaba por una grasa buena,
porque tenía dobles enlaces y luego la hidrogenaban y se convertía en una grasa que no se enranciaba. Bueno, pues los frutos secos se enrancian. Entonces hay un fruto seco que resulta que lo comemos y tiene aspecto, o sea, lo muerdes y es blando, pero sabe bien, lo podemos tostar en casa. Podemos coger o freír, porque si lo freímos en casa, con una gotita de aceite lo pasamos por la sartén sin sal, si sabe bien, si sabe mal no, porque el aceite ya se ha enranciado y entonces ya ese efecto del ácido graso poliinsaturado no va a aparecer, que me parece un detalle también bonito, porque a veces cuando vas a masticar, por ejemplo, una nuez que sabe rica, pero ya no tiene la textura de una frescura, nuez, sí, no durita, sino... Si sabe rico, lo podemos freír tranquilamente en casa, con aceite de oliva, perfectamente, poner una tapita para que no salte, y genial, eso, o almendras, avellanas, y si a alguna niña o niño no les gustan en crudos, podemos freír un fruto seco, pero en casa, y sin sal. Pues queda dicho, miren, en 15 días nos vemos, nada, en un tita volvemos a hablar de nutrición y de alimentación. Pasa buena semanita. Fenomenal y un placer venir, como siempre. Gracias, Miren, un placer, gracias. Hacemos una rápida pausa para la publi, a la vuelta tenemos al doctor Neiro, seguimos hablando de esa salud sin bulos y de, bueno, los peligros, además no es que lo digamos nosotros, es que la propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, califica a los, bueno, al movimiento antivacunas como uno de los peligros para la salud pública de este recién estrenado año 2019. El doctor Neiro va a hablar, nos va a comentar, además va a ser yo creo que muy gráfico lo que dicen los antivacunas, lo que ellos piensan y ellas, ¿no? Y esas premisas y cómo luego se desmontan bueno, pues, con la ciencia. A la vuelta de publicidad hablamos con el doctor Neiro y seguimos en esta tarde martes aquí en Tele7. Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7 y es un auténtico placer recibir, como cada semanita, a nuestro queridísimo colaborador, el doctor José Luis Neiro. Doctor, buenas tardes. Arratsaldeón, bienvenido, bien hallado. Bien hallada, Susana. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Bueno, casi me quedo sin voz, casi me quedo sin voz porque es que el tema tiene tela. Bueno, seguimos con, bueno, pues vamos a decir ese apartado, ¿no?, que nos llevará, yo creo que varios programas, no hay ninguna prisa, no. Hasta que nos toque la lotería o que cojamos vacaciones. Aquí estaremos todos los martes, por supuesto haciendo disfrutar a mucha gente que además nos escribe. Yo quiero agradecer que nos lo hagan saber, ¿no?, cómo nos siguen y cómo ayudamos a toda la gente. Bueno, en concreto, el próximo día me saco el menú, no me acuerdo ahora mismo de la señora, ya me puede perdonar, que nos ha mandado un email dando las gracias al doctor Neiro, que es fiel seguidora del programa y nos hace saber cómo no pierde detalle cada martes en la sección y que muchas gracias por ayudar y por... Y muchos ginecólogos también costarricenses, panameños, guatemaltecos, hondureños, venezolanos, argentinos, chilenos, ecuatorianos, peruanos, paraguayos, te siguen a través de mi página web. Un besito para todos, para nuestros hermanos y hermanas, porque es que... tú sabes que yo tomo los vídeos del programa 2 o 3 semanas después de haber sido emitidos y como los colgáis en vuestro canal de YouTube, donde se pueden seguir diariamente, yo lo que hago es fabricar una noticia alrededor del programa y al final de la noticia cuelgo el enlace para que se vea el programa desde mi página web. Qué bueno. Y de vez en cuando me escriben a mi correo privado, me escriben compañeros, oye, en el programa aquel donde dijiste esto, tal, tu presentadora, tal, esa tal Susana. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por seguirnos, gracias al doctor Neiro por también, bueno, pues llevar el programa fuera de nuestras fronteras, cruzando el charco. Y desde la Universidad de Miami. También. Sí, porque el año pasado yo estuve dirigiendo un simposium en la Universidad de Miami y el doctor, bueno, un doctor de allí me suele comentar que lo suele ver también. O sea doctor, a ver si voy a ir a Miami y no voy a poner a andar por la calle. Oye, no estoy yo, ni tan malo. Encantada de que nos saluden y que firme autógrafos, le hace falta.
y ayudar a mucha gente, bueno, y que sigan gente también del mundillo, como decimos, expertos y expertas que vean el programa y que disfruten con todos y cada uno de ellos, doctor, y la gente que, como decimos, que dice que les ayudamos mucho y que, bueno, pues además de divulgar y enseñar, pues también lo disfrutan, que no sea un auténtico peñazo. Claro que sí. Eso se agradece, que sea ameno. Seguimos hablando del tema del movimiento antivacunas, doctor, porque aunque, bueno, la gente dirá, pero ¿qué es esto el movimiento antivacunas? Si son cuatro, bueno, se suele decir lo de cuatro gatos. No es muy numeroso el movimiento, pero sí sus acciones se están dejando notar y las pagamos al final todos y todas, ¿no? Porque vivimos en un mundo globalizado, en un mundo donde nos relacionamos, a no ser que seas un ermitaño o ermitaña y vivas en el Monte Gorbea en una cueva, pero por normal no es así. Y bueno, estamos en contacto con diferentes personas. Está habiendo cierto auge, ¿no?, de este movimiento antivacunas que ya está preocupando hasta la OMS. La Organización Mundial de la Salud para este año 2019 ha puesto el movimiento antivacunas como uno de los 10 retos más importantes para la salud pública de todo el mundo. Eso significa que la Organización Mundial de la Salud, que maneja cifras, está viendo que, por ejemplo, enfermedades infantiles que estaban prácticamente desaparecidas de la circulación vuelven a resurgir y están creciendo en número de afectados, en número de muertos y en número de complicaciones y de secuelas. Como decíamos, el martes pasado dimos un montón de cifras, por ejemplo, relativo al sarampión. Bueno, pues en virtud de esa característica, la Organización Mundial de la Salud dice que para este año el SIDA, el Zika, el virus del Zika, la enfermedad del dengue y los antivacunas están en el mismo nivel, o sea, en parecido nivel que la epidemia de ébola. Para que se hagan los espectadores una idea, en este momento, la última epidemia de ébola del África subsahariana, del África tropical, del África de la selva, ¿verdad?, me parece que tiene, no sé si digo bien las cifras porque son ya de la semana pasada, había algo así como 1.900 y pico afectados y 800 y pico muertos. Claro, tiene una mortalidad elevadísima el virus del ébola. Bueno, pues pone al ébola en la misma balanza o en el mismo grado de importancia que el movimiento antivacunas. ¿Qué significa esto? Que los antivacunas son capaces de hacer mucho daño. Y además, básicamente, desde la ignorancia, que esto es lo más grave, ¿no? Teniendo en cuenta que vivimos, el 70% de la población mundial vive en medio urbano. Porque si uno vive en el medio rural, en perfecto aislamiento, un caserío aquí y otro caserío allá y otro caserío en el otro lado, pues como cuando los bisabuelos de los que estamos ahora aquí, ¿verdad?, que para conocer a una novia diferente que tu hermana o tu prima tenías que ir 2 caseríos más allá, esto es 2 valles más allá. Ya no es así, ¿eh? Ahora el 70-75% de la población mundial vive en zonas urbanas y por tanto el contacto es íntimo. Utilizamos transportes públicos, autobuses, metros, tranvías, trenes de cercanías, coches, colectivos, taxis, nos damos las manos, estamos en la panadería haciendo cola. Cogemos, que antes nuestra colaboradora, a la cual conoces y quieres la mucho, Marín. La doctora Miriam Marín, hablábamos precisamente de la guarrería y lo vemos todos los días de cómo hay lugares, me da igual, panaderías, tiendas de chuches, en general, que donde hay cosas a granel, por ejemplo, unos frutos secos, que antes hablábamos del tema, y como mucha gente abre el cajoncito, el recipiente, y mete la mano y tal, y venga, y tú vas a coger, pero te estás comiendo esos cacahuetes que ya están pelados, te los vas a comer con alguien que ha metido la mano y que a saber en la panadería, que bueno, nos van a poner un piso en el valle, a Miren y a mí, porque bueno, mete mucha caña, claro, como dices, sí, te coge el pan con un guante, pero luego con esa misma mano y con ese mismo guante está cobrando, está cogiendo dinero, está saludando a la niña que viene, que la va a visitar, que es su hija, su prima, su sobrina, le da un besito, le toca la cara y le pasa así por el pelo con el guante, o sea, que... El guante no es para no mancharse, sino para no contaminar el género que usted... O sea, ese guante que ya se dispensa. sostiene solo, no es para no lavarse luego, para que no se le rompan al caballero, a la dama, las uñas, sino es para no contagiar. Con lo cual, esto que parece, pero no es una exageración, porque es que... Yo suelo pensar, soy un bien pensante, me equivoco muchas veces, pero soy un bien pensante, y tengo para mí que las personas que manipulan alimentos tendrán el carné de manipulador de alimentos.
Y para obtener el carné de manipulador de alimentos hay que hacer cursos, entre otras cosas, de medidas higiénico-sanitarias para el manejo de esos alimentos. Quiero pensar que, bueno, pues eso, yo cuando voy al cine algunas veces y voy al cuarto de baño, me paro a mirar cuánta gente se lava las manos después de pasar por el cuarto de baño. Y somos el 10% aproximadamente. Oiga, es usted un guarro. O sea, que luego va a coger los frutos acaba de secos y salir el de ahí. pan. Claro, por eso yo le enseñaba bueno, a las personas que tengo, a mis hijos, yo qué sé, y a los amigos, que yo cuando me seco las manos, jamás en el dispensador de viento, jamás. Es el mayor foco de No, claro, bacterias. eso recicla la porquería que hay en el ambiente, la pone en marcha y la pone en danza. No, 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 yo con papel, si no hay papel, con papel higiénico, y salgo del sitio secándome las manos para que con el papel pueda yo abrir el picaporte de la puerta, que es un sitio súper guarro, porque 9 de cada 10 no se han lavado las manos, abro la puerta, la sujeto con el pie, cojo el papel, lo tiro desde dentro y ya salgo. Al final son pequeños trucos. Entonces, si esto lo añadimos al tema de los antivacunas, te das cuenta de que, joder, de que dependemos unos de otros. Y que el efecto rebaño, que es un efecto positivo, que le regalamos a los antivacunas porque somos perfectamente tolerantes con ellos, ¿verdad?, debiera ser algo que ellos supieran apreciar y corresponder a ese efecto rebaño vacunándose. Es más, doctor, antes de entrar en esas premisas, en lo que ellos dicen, el movimiento antivacunas, y lo que se rebate desde el mundo científico y médico, pero simplemente, no sé si lo comentamos en el anterior programa, que el auge de este movimiento antivacunas es el responsable de que en Washington se declarase el pasado mes de enero el estado de emergencia por un brote de sarampión. Claro. Donde, el sarampión que ya tiene remedios desde hace años con vacunas. O en 2008 un brote similar también que afectó a Italia. Claro. Simplemente por el hecho de no vacunarse. En el momento en que el movimiento 5 estrellas italiano pusiera diera curso a una ley que evitaba la obligatoriedad de vacunar a los niños. Como somos muy liberales, los del movimiento 5 estrellas, que mal rayo les parte y les confunda, ¿verdad? Como somos muy liberales, vamos a evitar la obligatoriedad de vacunar a los niños. Brote de sarampión. ¿Qué es lo que ha pasado ahora mismo en Filipinas? Hay 200 y pico mil afectos de una enfermedad que parece que es el sarampión, porque los antivacunas allí extendieron la dudosa idea de que las vacunas no eran buenas. ¿Y por qué hablamos tanto de sarampión? El otro día el martes pasado mencionábamos un montón de números, porque es una de las enfermedades más susceptibles a la inmunización. Si yo me vacuno no contraigo sarampión, pero si no me vacuno, es una enfermedad altamente contagiosa que tiene complicaciones tan serias, qué tontería, como la muerte, ¿verdad? O la parálisis cerebral, ¿verdad?, que eso no tiene solución ninguna, y además que no tiene tratamiento. O sea que es o vacunarte o cruzar los dedos. A ver, estamos en el siglo XXI, en 2019, vamos a ver si somos un poco sensatos, ¿no? Bueno, vamos a decir esas afirmaciones de los antivacunas una a una, no sé si nos dará tiempo a todas. Los argumentos, doctor, en que ellos basan sus teorías. Sí, sus teorías. Venga. Y cómo luego se refrendan, se demuestra cómo están equivocados y equivocadas. Vamos a ir una a una, lo que decimos, si no nos da tiempo, doctor Neiro, seguiremos el próximo martes. A por uvas. Una de esas afirmaciones de los antivacunas, la primera es: no son seguras. Falso. Hablan de la no seguridad y falso. Que que no pasan controles y demás. Falso. Vamos a ver. Las vacunas no es que no sean seguras, es que son los medicamentos más seguros del mercado. O sea, no solo no es verdad que no son seguros, es que son los más seguros del mercado. ¿Por qué? Porque no pretenden curar ninguna enfermedad. Por tanto, las autoridades sanitarias le exigen más seguridad a las vacunas incluso que a los medicamentos, porque en los medicamentos, si no podemos curar, por lo menos paliamos, pero en la vacuna lo que se pretende es que evite la enfermedad. Entonces, no solamente no es cierto que no sean seguras, sino que son los más seguros de toda la farmacopea. Hasta el extremo de que hay múltiples controles y múltiples ensayos clínicos con decenas de miles de personas vacunadas antes de la comercialización. Pero por si eso fuera poco, una vez que está aprobada la comercialización de una determinada vacuna, hay 2 o 3 organismos internacionales que siguen a todas las personas vacunadas. De tal manera que cuando un médico
comunica a las autoridades sanitarias un efecto secundario o algo relacionado con esa vacuna, inmediatamente el Centro de Seguimiento Internacional se pone en marcha para investigar todo lo que ha pasado con el lote de aquella vacuna, si se respondió, si se cubrió la cadena de frío, cómo fue la vacunación. O sea que el seguimiento de los vacunados es muchísimo más importante que el seguimiento de las personas que tomamos cada día fármacos y a los que no nos hace caso nuestro médico de cabecera y poco más. Vacunas que, por cierto, tanto ese control, las vacunas actuales, como las de que ya llevan con nosotros desde hace bastantes años, ¿no? Claro. Porque que no piensen de, bueno, eso es ahora, pero las vacunas, que llevan muchas, pues yo creo que Medio siglo. medio siglo, más o menos, Mucho más también las se han actuales, seguido el mucho más las control. actuales, pero el control post-comercialización se sigue continuadamente con todas las personas vacunadas por todas las vacunas. Pero cuantos más años van pasando, mejores son las vacunas, más seguras son las vacunas y más controles son necesarios porque la seguridad cada vez es más mandatoria. Las autoridades sanitarias, no solamente las españolas, las europeas y las americanas, hay dos grandes, digamos, organismos internacionales, la Agencia Europea del Medicamento, que antes estaba en Londres y ahora va a estar en Ámsterdam, ¿verdad?, que la hemos perdido con lo del Brexit, y la Agencia para el Control de las Drogas y los Medicamentos y los Alimentos, la FDA americana. Esos dos grandes organismos internacionales, cada día que pasan, exigen más seguridad porque primum non nocere, como se decía en la antigüedad, primero no dañar. Malo es que no le evitemos la enfermedad, pero peor que le causemos una enfermedad a un sujeto al que hemos vacunado. Por eso las vacunas son más miradas y más investigadas incluso que los medicamentos tradicionales. O sea que imagínense, no es cierto que no son seguras. Y de producirse alguna, bueno, pequeña, ¿no?, reacción, que puede ser un dolorcito en la zona donde se nos ha puesto la vacuna o algún par de días un poquito con el cuerpo. O sea, me refiero que depende qué vacuna nos puede dar alguna reacción. Claro. Pero es algo muy leve. Claro, vamos a ver, en realidad este argumento de que tienen muchos efectos secundarios, que es lo que tú estás describiendo, esto está, digamos, es una coletilla de la vacuna antigripal, y lo voy a explicar después con la vacuna antigripal, pero la mayoría de los efectos secundarios de la mayoría de las vacunas son leves, pero son tan leves como un cierto dolor en la zona de la inyección. Algunas vacunas en porcentajes de 1 o 2 por 1000 producen un aumento de algunas décimas de grado de temperatura durante 24 o 48 horas, pero básicamente porque provocan una reacción de fase aguda. Bien, todo eso en realidad es una leyenda negra que viene alrededor del tema de la gripe. La vacuna de la gripe es una vacuna un poco especial y que no se parece en nada a otras vacunas. Me explicaré. Las vacunas en general son de dos tipos. Son vacunas biológicas o son vacunas sintéticas. Las vacunas biológicas están producidas con virus muertos o con virus vivos atenuados. ¿Cómo se fabrican las vacunas de virus muertos? Se cogen virus que fabrican la enfermedad, la que queremos prevenir, se les mata con diferentes procedimientos, se meten en un cacharro de los de ajos, entiéndanme, se los machaca y de tal manera que ese conjunto de proteínas de los virus es lo que forma la vacuna. Esa es una vacuna de virus muertos. Me inyectan a mí esa vacuna con la esperanza, y así suele ser, que mi organismo, fabrique anticuerpos frente a las proteínas de esos virus muertos. Porque ven que hay una amenaza, Claro. aunque los virus estén muertos y machacados. Pero no es una infección, pero, porque el virus está muerto. Nuestro cuerpo reacciona y Bien. aprende, identifica cada Exacto. vez, ¿no? Segunda vacuna, vacunas biológicas de virus atenuados. Aquí los virus no están muertos. Les hemos dado un pase por alcohol o por un determinado ácido que los deja un poco medio lerdos, les deja sin capacidad de producir enfermedad, pero sí la suficiente como para provocar una reacción de antígeno-anticuerpo que mi organismo, mi sistema inmunitario, sea capaz de identificar para fabricar los anticuerpos frente a esa vacuna. Y hay algunas vacunas, insisto, que son de virus muertos y otras de virus vivos atenuados. Las vacunas más modernas son vacunas sintéticas. Quiere decir que no contienen ni una sola proteína del virus. Lo que hacemos es fabricar en el laboratorio proteínas iguales que las del virus, pero no las del virus, iguales, para engañar al organismo y hacerle pensar que ha habido una infección, para que haya una reacción antígeno-anticuerpo y una fabricación de defensas, que es lo que pretende la vacuna. Por tanto, cuanto más sintética sea la vacuna, incluso más segura es.
Y de hecho, la cantidad de efectos secundarios va disminuyendo progresivamente a lo largo de los años porque las vacunas son fabricadas con más sistemas de seguridad. ¿Qué pasa con la vacuna de la gripe? La vacuna de la gripe es una vacuna un poco especial porque el virus de la gripe es un virus, en realidad es una gran familia de virus, de muy diferentes virus que mutan continuadamente. Cada año casi casi es diferente, ¿no? No, casi no, cada año es diferente. El asunto es que la epidemia de gripe de este año está provocada por 3 variantes de virus que han tenido que ser identificados justo el año pasado para fabricar a todo correr la vacuna con la que los epidemiólogos tienen la previsión que va a causar la infección de este año. De tal manera que la vacuna que yo me puse contra la gripe en el año 2005 no tiene nada que ver con la que me he puesto en el año 2018 para la epidemia de 2019, porque los virus de la gripe de 2005 eran completamente diferentes que los de la gripe que está causando la gripe en 2019. Por tanto, la vacuna de la gripe se fabrica cada año. ¿Cuál es el asunto? Que hay algunos años que cuando ya tienen la vacuna fabricada ya por entre mayo y agosto, hay que fabricarla para todo el mundo. Esto no es como hacer una tortilla de patata, esto es un poco más complicado. Cuando ya tenemos la vacuna fabricada, en algunos lugares del mundo el virus de la gripe muta otra vez, cambia su DNA, y cuando llega a nosotros la infección en octubre, nosotros tenemos ya fabricada la vacuna, ha llegado con un virus un poco distinto. Y por eso la vacuna de la gripe tiene una cobertura de protección de alrededor del 60-70%. Cuantos más años te vacunas contra la gripe, más fuerte es tu sistema inmunitario, porque más anticuerpos fabrica para contrarrestar a todos los cambios que hagan los virus. Pero puede ser que este año, a pesar de haber sido vacunado, este año quizás, hombre, si has tomado la gripe, tendrás una gripe mucho más atenuada, porque el virus muta radicalmente. Y no es infrecuente que tú tengas la mala suerte de haberte puesto la vacuna cuando estabas incubando la gripe, que también pasa. Te has contagiado de la gripe la semana pasada, durante esta semana te vacunas, la semana que viene desarrollas la gripe. ¡Ja! Me puse la vacuna y me he caído con la gripe. Ya, pero no te la causó la vacuna, te la causó el contagio del autobús, de la señora que tosió o del camarero que cuando te puso el café tosió encima. A ver, el virus de la gripe es un virus que muta muchísimo y por eso se fabrican las vacunas cada año. De ahí viene la leyenda negra de que algunas personas que se vacunan contraen la enfermedad. Falso. Muchas personas desarrollan la enfermedad después de haberse vacunado cuando estaban incubando la enfermedad. Cuidado. Otro de las afirmaciones de los antivacunas es que algunas vacunas, que la va a explicar, doctor, producen otras enfermedades como el autismo. ¡Ah! Esto es muy, como diría aquel, es muy heavy, es muy fuerte. Esto es para hacerse el harakiri. Hay un tipo al que no voy a mencionar que con la intención de hacer negocio terrible, y lo hizo brutalmente, publicó... Británico, no por nada, Sí, yo sí, doy un el dato, británico, no vamos a sí. decir el Un nombre. británico, es más, inglés, publicó un artículo, nada menos que en la revista Lancet, hace ya más de, déjame mirar, 20, 30, más de 35 años, publicó hace más de 35 años un artículo en el que relacionaba determinada vacuna con la aparición de autismo. Los datos se los inventó. La vacuna del sarampión. Sí, la vacuna del sarampión. Sí, sin ir más lejos, La vacuna del sarampión. relaciona con el autismo. Exacto. Los datos se los inventó. Y en 1998, la revista se retractó de la publicación. Retiró el artículo, una vez que se hubo confirmado que los datos habían sido inventados de mala manera, y claro, ese hombre cayó en el desprecio absoluto, le quitaron la licencia, no ha podido ejercer nunca, todas sus publicaciones han sido anuladas de la ciencia, porque Dice le engañó a además todo el que mundo. hizo esto para enriquecerse, le retiraron la licencia, doctor, como comenta, por mala praxis. Exacto. Y vamos, él reconoce que se inventó todo para hacerse rico. Pero el daño ya está causado. Y las creencias de gente claro, que sigue lo que pero quiere creer, ¿no? Las personas de una cierta edad que me escuchan lo van a entender fenomenal. En España tenemos un refrán que dice calumnia, que algo queda. Pues esto es así. O sea, ya tiraron la piedra contra la vacuna del sarampión porque producía autismo. Los datos eran falsos. Sí. Hay otro refrán que dice, pero cuando el río suena, es que agua lleva. Pues no, señora, a veces no. A veces suena y lo que estamos haciendo es hacer ruido nosotros porque el ruido no viene del río. No es verdad que ninguna vacuna se relacione con el autismo.
las personas que más aman a los niños, pienso yo, desde el punto de vista profesional, son los pediatras. O sea, ningún pediatra en su sano juicio recomendaría una sola vacuna si tuviera la más leve duda de que se produce un riesgo incrementado de autismo, que es una enfermedad cuyo origen todavía desconocemos. No. Eso no solamente fue falso, sino que nunca se ha demostrado, y además se ha demostrado, sensu contrario, que los datos que se publicaron en aquella revista eran falsos, hasta el extremo de que el médico dejó de serlo, perdió la licencia, han retirado todas las publicaciones que él hizo durante su vida profesional y está en el más absoluto de los olvidos. Doctor, nosotros no nos vamos a olvidar de quedar el próximo martes, porque tenemos todavía aquí mucha tela que cortar, hay mucho merme. Me da pena, porque tenía más ganas. Pero es que el próximo martes no me falla, ¿no? No fallo. El próximo martes aquí tenemos programas muy interesantes por delante, como decimos. Hombre, si nos toca la lotería, pues haremos desde Miami el programa, por ejemplo. Yo creo que lo haré desde aquí, porque ¿dónde se está mejor que en el estudio de Tele7? Hombre, pero con todo el equipo de Tele7 en la playa. Ah, bueno, eso sí. Claro, yo no digo de irnos sin los compañeros. Llevarnos el plató entero. Sí. Bueno. A Miami Beach, ahí en la playita, y hacemos todo igual, pero con un poquito de solecito en la playa, que también estaría muy a gusto. Mientras tanto, vamos a bajar a la realidad. El próximo martes, doctor, aquí estaré. Seguiremos hablando de estas afirmaciones, de este peligro que supone el movimiento antivacunas. Que forma parte, esta pelea que estamos desarrollando en Tele7 forma parte de una actitud que hemos creado de la mano de Carlos Mateos, el director de Comsalud, que ha creado una especie de grupo que se llama asimismo Salud sin bulos, que tuiteamos todos los días con hashtag #Salud sin bulos. Pónganlo ustedes en Twitter y ya verán la cantidad de burradas que se transmiten, 50% por WhatsApp. Atención, 50% de los bulos que se transmiten en sanidad se transmiten a través del WhatsApp. O sea que, aunque le venga de una cuñada o de la tía en gracia, si es una información sanitaria, contrástela con su médico de atención primaria, que es el que más sabe. Que para eso han estudiado un montón, ¿eh? Doctor, pase buena por cierto, mañana va a Barcelona. Mañana voy a Barcelona a dar clase en un máster de MSL, de Medical Scientific Liaison, y después el jueves y viernes estoy en Madrid en las 16ª Jornadas Nacionales de Ginecología y Obstetricia del Gabinete Médico Velázquez, para hablar del síndrome genitourinario de la menopausia, que es eso que les pasa a las chicas por encima de los 55, 60, que se les seca la vagina y les duele con las relaciones y tienen infecciones urinarias y no sé cuántas cosas más. Todo eso metido en un saco es lo que llamamos el síndrome genitourinario de la menopausia. Que ya me iré preparando yo. Todavía me quedan muchos años. Ahora lo que hacemos es prevenir siempre, prevenir. Doctor, nuestro doctor más internacional, el doctor Neiro, el próximo martes nos vemos. Buena semanita. Muchísimas gracias. Hasta el martes que viene. Hacemos una pequeña pausa para la publi y continuamos en cuestión de segundos aquí en Tele7. La oficina al lado tuyo, que todos los días va a la máquina de café con vos y que un día te enterás que mató a alguien o que le rompió el auto a alguien y vos decís, pero ¿cómo si es un hombre tan amable? Eso es lo que nos desmonta, ¿no? Claro, Claudia, esa cosa ¿cómo no? Porque muchas veces se piensa en la maldad, pensamos que alguien va a ir con cuernos tridente como el auténtico demonio, y muchas veces esa maldad está al lado de nuestra puerta. Y está además sostenida con un hilo que en algún momento se corta por algo, ¿no? Esa cosa que se puede haber cortado en un instante y cambió la vida para esa persona, ¿no? Con estos dos libros, tanto los relatos como Elena sabe. Bueno, por cierto, Elena sabe que también recitas y presentas aquí, que también es algo diferente, ¿no? Con los relatos. Sí, porque es una novela además que la protagonista, que es Elena, tiene una hija que aparece ahorcada en una iglesia y todo el mundo le dice que se suicidó y ella cree que no y quiere investigar qué le pasó a la hija, pero es una mujer que tiene Parkinson. Entonces el Parkinson es una enfermedad que no le permite ser dueña de su cuerpo. Entonces su vida, en vez de regirse por horas, minutos, segundos, se rige por pastillas. Toma una pastilla a la mañana y puede hacer algo mientras dura el efecto de la pastilla y después no puede hacer nada hasta que toma la otra pastilla y así. Y en ese ritmo de vida ella tiene que tomar un tren para ir a Buenos Aires
a preguntarle a alguien que cree que sabe qué le pasó a su hija, por qué apareció muerta. Entonces, lo que para cualquiera de nosotros es algo cotidiano, que es tomar un tren, para ella es una investigación, es casi una novela policial, una road movie, donde se tiene que trasladar con ese cuerpo que ya no es de ella. Entonces, la novela trabaja mucho también sobre la apropiación de otros de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los enfermos, la apropiación por el sistema de salud, por los médicos, por los laboratorios, etcétera, de un cuerpo que ya no gobernás. Y también sobre la maternidad y el deseo de la no maternidad, ¿no? Mujeres que no quieren ser madres y que el rol impuesto por la sociedad las obliga a ser madres, como si ese cuerpo de una mujer solo estuviera completo si es madre, ¿no? Invalidando el deseo propio a lo mejor de no serlo. Y también dando protagonismo a un personaje como Elena, que realmente parece que siempre es el antiprotagonista, ¿no? Porque siempre nos presenta, ¿no? En las novelas... no es la detectiva típica. Claro, ¿no? Son hombres, sobre todo hombres, ¿eh? Menos mal que poquito a poquito estamos ganando las mujeres y hay novelas protagonizadas por mujeres y mujeres que investigan y mujeres protagonistas, pero con mayúsculas. Pero claro, es una mujer, bueno, pues enferma, ¿no, Claudia? Cuando no es lo habitual, ¿no? Las novelas presentan ese hombre o esa mujer joven, con buena condición física, buena salud. En este caso, os quiero también un poquito visibilizar también cómo una mujer, ¿no? Busca esa verdad a pesar de su enfermedad y sus limitaciones. Sí, a mí esta novela yo la escribí hace varios años y yo estoy preocupada por el tema de las mujeres hace muchos años y ahora parece como que está mucho más en el tapete, pero digamos que hace tiempo que nos venimos ocupando de estos asuntos, ¿no? Y me parece que cuando yo escribo esta novela, yo creo que esto es el universal, en el sentido de que los hombres escriben una novela de padre e hijo, por ejemplo, y para ellos es el universal, y ninguna mujer se le ocurriría decir, yo no leo Carta al padre de Kafka o La invención de la soledad de Paul Auster porque es una historia de padre e hijo, entonces para mí no es porque yo soy mujer. En cambio, los hombres, cuando se presenta una protagonista mujer en una novela, a veces dicen, no, pero debe ser cosa de mujeres. Y la verdad que una mujer donde su cuerpo está tomado por una enfermedad, que es el Parkinson, que tiene que averiguar una serie de... es una novela que puede, por supuesto, leer un hombre. Pero tenemos que empezar a aprender a armar también los hombres armen el universal a partir de lo femenino, ¿no? El universal no es solamente masculino. Que aprendan un poquito. Yo creo que ya poco a poco van aprendiendo un poquito. Pobres, no le dejamos más remedio. Hay que empezar, hay que avanzar de una vez por todas, Claudia. Con, bueno, pues tanto el libro de relatos que no como Elena Sabe te ha traído a nuestras tierras con buena acogida y bueno, me imagino que con, no sé si ya avisos de lo siguiente, porque ahora que estamos con Quién no, y hablabas antes del tema de los relatos, siempre se ha pensado también, que yo creo que algo ya totalmente superado, Claudia, es que lo del tema de los relatos, las historias, es un género menor para nada, ¿no? Siempre se piensa, se da la importancia a la novela o el ensayo, pero los relatos, las historias, como comentas, es una muy buena manera de acercarnos quizá por primera vez a un autor, ¿no? Mira, hay una cosa en el mercado editorial que los editores dicen no se venden cuentos, y la verdad que no siempre es cierto. Yo, por ejemplo, en Argentina con este libro vendí más que con algunas novelas. O sea, yo creo que tiene que ver con lo que el público quiere, con lo que el lector quiere leer, ¿no? Pero además, en Argentina tenemos una tradición de que hay determinados géneros que en otros países pueden verse como vos decís y para nosotros no. Por ejemplo, el género policial, que en algunos países se lo ve como que puede ser un género menor, en nuestro país lo estudiaron Borges. Borges fue el que trajo en Séptimo Círculo un montón de novelas norteamericanas y las tradujo, y todos leímos esos libros que él proveyó como lectores. Él estudiaba a Poe, hizo ensayos sobre Poe, sobre Chesterton, etcétera. Entonces, si nuestro padre de la literatura, para él, el policial es tan importante, nadie se preocupa si el policial es menor o no. Depende qué policial, como depende qué novela. Y en el caso de los cuentos también, la Argentina tiene una gran tradición cuentística. Borges es cuentista, Cortázar es cuentista, bueno, Cortázar ha escrito alguna novela, pero básicamente lo recordamos muchísimo por sus cuentos. Entonces, no hay como ese prurito de novela negra es menor, cuento es menor, para nada. La verdad que depende quién lo escriba, cómo lo escriba, ¿no? Lo importante es descubrir las buenas letras y bien contado como lo haces tú, Claudia. Y no sé si ya pensando en lo siguiente, ¿va a ser novela, va a ser relatos, cuentos? La próxima va a ser novela y me va a llevar un tiempo. Recién arranco y siempre me lleva unos 2 años, así que bueno...
será mi próximo trabajo a full, la próxima novela. ¿Se puede dar una exclusiva? ¿Por dónde van un poquito los tiros? Mira, siempre los tiros en mi caso van dentro de una familia, ¿no? Siempre los dramas, aunque haya tiros, aunque haya muerte, aunque haya crimen, hay un drama familiar. Y acá también hay un drama familiar, una historia entre dos hermanas que hace mucho que no se ven y que hay una hermana que mataron hace mucho tiempo y está medio complicado saber qué fue lo que le pasó de verdad a esa tercera, ¿no? Claudia, entonces dentro de, bueno, yo espero que sea antes, pero en 2 Máximo añitos 2 fijo, años nos ando por vemos. acá, sí. Bienvenida, ha sido un auténtico placer, Muchas gracias. bueno, con ese esfuerzo, Claudia, que antes hablábamos, ¿no? De tantas horas, además de dejar, ¿no? tu casa y venir a presentarnos, bueno, pues tus obras. Te agradecemos mucho. Muchas gracias que a así ustedes. sea, el tenerte aquí en persona. Buen viaje hacia Gracias. Argentina, hacia Buenos Aires, y en 2 añitos Hasta máximo la nos próxima. vemos. Claudia, Gracias. Adiós. Hacemos una pausa, a la vuelta damos la bienvenida a José María Herrero dentro de su Cajón Desastre y también a Eric Leal con también más obras, con mucho teatro dentro de la sección, como todos los martes, de Cajón Desastre. No se muevan. Desastre todas las semanitas con muchos invitados importantes, maravillosos, con esa intensidad que siempre intentamos mantener, y eso que es complicado, porque hacer una sección semanal, aquí pico pala. José María Herrero, buenas tardes. Arratsaldeon. Buenas tardes. Pero estoy un poco serio por lo del funeral. Sí, no se preocupe. Ahora vamos a explicar, no se preocupe, me vienen los dos por de fin oscuro. murió. Me vienen los dos de oscuro y aquí con color. Hombre, Le vamos a explicar. estamos de funeral. Porque, como decimos, el nivel es importante en Cajón Desastre, siempre manteniendo, pues como decimos, pues bueno, esa sección con todos los estrenos y Que con traemos todas a las los novedades. mejores. Ese otro estreno mundial. Es estreno mundial y lo viene a presentar aquí, pues uno de sus protagonistas, Eric Leal. Eric, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenido. Pues buenas tardes, encantado de estar como siempre, de que me invitéis, joder. Subiendo el nivel de Cajón Desastre y hablando, que me han venido los dos para la ocasión, de El funeral, pero es la obra de teatro, que nadie se preocupe, que está todo bien, la sala Arisma Actore goza de muy buena salud, están nuestros chicos y chicas vivitos y coleando, pero es el estreno a nivel mundial, Eric, El funeral, el próximo 1 de marzo, este fin de semana no, el que viene, el sábado, eso, sí, el viernes 1 de marzo, estreno para, Pues el día, vamos, para todo el día, mundo. el Sí, día sí. uno, el sábado, el domingo o viernes, sábado, domingo. Viernes y sábado. Ah, viernes y sábado. Justo el estreno lo tenemos que hacer viernes y sábado porque, bueno, pues también nos pasa que colaboraremos en la sardina esta de vale. Baracaldo, entonces, claro, todo no se puede hacer. nos da, somos 8, pero es verdad que abarcamos mucho, pero Da para todo mucha no, guerra, pero solo son 8, Para todo no podemos, Entonces, este primer fin de semana, el 1 y 2 de marzo, que serán viernes y sábado, y luego ya el resto de días, pues nos vamos al carnaval. sábado y domingo. Sí. Sábado y domingo, el resto de marzo, porque estaremos todo marzo. Ah, bueno, aprovechando. vale, vais a estar todo en marzo. Vale. Pues es el funeral. Así, tal cual se titula la obra, que es eso, un funeral. De un pueblo imaginario, que puede ser hasta Baracaldo, por ejemplo. que los funerales, pues iba una orquesta, y esa orquesta de 4 señoritas a tocar al funeral, y a este con su cabeza pues le ha dado muchas vueltas y ha salido una obra. ¿Cómo surge de esa cabecita pensante, Eric, que es un universo de ideas? El funeral, que estamos viendo el cartel, algo muy diferente, ¿no? A Historias de un coche, que ha sido lo más inmediato, ¿no? Que has dirigido Aitor Borovia y Leire Orbe, nuestros chicos. El Navegante también, pero eso ya es en 2017. Pero ¿cómo surge la idea del funeral, salida de esa cabecita? Pues soy un tío muy alegre, entonces dije, bueno, es que carnaval y funeral, ¿no? Claro, eso es que es más divertido que un funeral. Sí. Hombre, ahí se ve todas las emociones humanas, ¿no? De cómo se llora, ¿no? O se entristece la familia que quiere al finado o la afinada, o como otros, igual se frotan las manos y dicen, ¿y ahora? Hombre, o sea, claro, es que... lo primero que voy a decir es que es una comedia. O sea, Funeral es una comedia, aunque el título parezca que nos va a llevar a otro lado. Funeral es una comedia.
Esto va de reírse y esto va de otra cosa. El funeral es la excusa, ¿no? Entonces nos planteamos eso en un pueblo indeterminado con unas costumbres indeterminadas. Y en este pueblo, pues la costumbre dice que en el velatorio del funeral pues toquen 4 mujeres, una orquesta, un pequeño cuarteto formado por un oboe, un acordeón, un violín y un triángulo, que musicalmente, Chema sabrá, no tiene ninguna lógica, No, pero ninguna. Sobre todo lo del triángulo queda muy bien. pero todo el mundo sabe que las tradiciones no tienen por qué tener ninguna lógica. Y aquí ya va la pista clave de por dónde pueden ir los tiros de funeral, ¿no? Al final, igual hay tradiciones, igual hay cosas que pueden ocurrir en un Baracaldo actual perfectamente, que las mantenemos y que igual no tienen demasiada lógica, pero bueno. Como es tradición, como es tradición, lo seguimos haciendo. Oye, qué buen punto de partida, No, ¿eh? seguro, además. Yo en cuanto leí o sea, los instrumentos que había, digo, lógica poca. No, pero no, bueno. esto la cabeza pero pensante bien, de Eric ha dicho, voy a pero ponerlo bien. más disparatado, Hombre, ¿no? el triángulo lo podía poner como la botella de anís, pero bueno. También, ¿no? Y recarracar También vale, también vale. Es por no hacer apología de nada. ¿Quién no habíamos tocado el triángulo ese, no? Que Claro. nos parecía lo más complicado, cuando te daban el triángulo hacías Hombre, clean y perdona, estabas concentrado. Hay tocando que el estudiar para tocar el triángulo bien, ¿eh? Bueno, Ojo, sí, yo también. solo aporreaba el triángulo. Vale, tú aporreabas. Los actores, ¿quiénes? En este caso, actrices. Actrices. 4 actrices. Un elenco formado solo por chicas. En este caso están Leire Orbe, Sara Barroeta y Eneritz García, que son parte de Arimactore. Sí. Y contamos también con Soledad Carril, que nos acompaña de muchos impro shows, que es un talento de la leche. Y que, bueno, pues ahí estamos, terminando los ensayos, ajustando poquito a poco, pero la verdad es que son un cuarteto estupendo y... Están ajustando al muerto. Ajustando al muerto, sí. Ensayando para que funcione bien la orquesta, Para ¿no? que Claro, tiene no que se sonar levante y sobre las velas también. todo. En este caso no hay ningún actor, dejamos descansar un poquito A todo el mundo, ¿no? dejamos A Aitor, descansar demás. a todo aquel que tenga los cromosomas no adecuados para ser actriz. Así que sí, es un cuarteto, 4 chicas. Estaba planteado ya de inicio eso, el poder plantear bueno, cómo nos afectan las tradiciones y también, sobre todo, cómo nos afectan las tradiciones en muchos casos desde el punto de vista de 4 mujeres, 4 edades. Ajá, o sea, cada una va, bueno, mostrarnos una mujer de una edad diferente, ¿no? Sí, digamos que la frase No sé. recurrente en la obra para ciertos personajes es este oboe suena a muerte de muerto. ¿No? Entonces, Sí. la idea constante de todo esto es que quizá haya un personaje joven, ¿no? Que lo que quiere es cambiar esas tradiciones, e igual hay otro personaje que está acostumbrado a estas tradiciones. Bueno, al final cada una de las mujeres tiene una edad, tiene una perspectiva vital con respecto a su edad y a lo vivido, y bueno, pues hay por ahí un conflicto que tampoco desvelaremos porque tampoco se Hay puede que contar. Hay que ir a verlo, verla. hay que ir a verlo, Nos va a hay que mostrar ese, bueno, pues también nos pone, ¿no?, sobre la mesa esas mujeres diferentes, diferentes generaciones, como unas quieren cambiar, otras no, como la vida misma, ¿no? sí, De cómo incluso entre las familias hay también esos choques, ¿no?, intergeneracionales y con el muerto presente. Y en un funeral no te puedo contar. Es que, Te claro, puedo el punto de contar. partida Hay muchas telita, cosas sí, que pueden comedia, pasar. la duración más o menos, Eric. Estaremos en 1 hora, hora y 10. Bueno, las producciones de Arimactor en general ya tienen el sello en cuanto a duración, en cuanto a estilo y en cuanto a todo, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos en nuestro estilo, 1 hora, 1 hora y 10. Se hace muy bien, ¿no? O sea, me refiero que el público también agradece, a ver, porque al final, bueno, depende de la obra. Hombre, si se puede estirar o si pueden ser más 2 horitas más largas, pero yo creo que, ¿no? El tipo de público también, Están ¿no? bien, Que, estas obras de claro, hora y poco están bien. sí, muchas veces se Perfectamente. puede contar en 1 hora y pico maravillosamente bien que no 3 horas, ¿no? Que Y ocurre una cosa que es que como la sala no es excesivamente grande, como caben 50 personas, es muy intenso para la gente que lo está viendo. Sí. ¿No? Al final no deja de ser algo en el que estás muy cerca de todo el elenco, tienes el escenario muy cerca y entonces todas las emociones se viven también de manera muy intensa. Porque se mantiene mucho la atención, ¿no? Claro, entonces hay un punto en el que es hasta agotador, ¿no? Para los propios espectadores que vienen el estar mucho más, ¿no? Entonces, viendo un poco con las diferentes obras, porque recuerdo que esta es la 7ª producción Sí, propia sí, que hacemos sí, en año y medio. Sí. O sea, llevamos 7 obras estrenadas, que parece que no, pero ya es un tute y a ver quién se puede permitir eso, ¿no? Porque al final, como somos muchos en la sala, hay mucha gente que escribe.
Pero bueno, eso, con el paso de las producciones hemos ido comprobando que hay como una duración que parece que es la ideal, al menos para la sala, ¿no? Que es esa, en la que la gente lo vive con intensidad, pero sale lo suficientemente descansada, ¿no? Sin estar agotada. Eso, para tomarse luego una cervecita tranquilamente ahí, pues, Eso es, y eso hablar del muerto, de esas cosas. Pared, esos comentarios. Esas cositas de nada, de los funerales siempre hay mucho cotilleo después. Sí, por eso te digo. Que Antes es y después, y ves la obra, que es como un laboratorio de emociones y de gente, divertido, ¿no? y ya está. ¿Vale? Y eso es a lo que vamos. Por eso es estreno mundial, ¿eh? Que vamos de estrenos mundiales uno detrás de otro. Sí, porque ya, este fin de semana ha habido estreno mundial. Este también, fin de semana, sí. por cierto, muy recomendable en la sala Ari Actore también, durante este fin de semana, o sea que hay mucho movimiento y yo lo veo en que pobre Eric parece el espíritu de la golosina, se lo está quedando delgadito. De tanto pensar Claro, cuál va a ser la siguiente obra. Mucho trabajo, porque además de, bueno, pues, de escribir las obras, Eric, que ya lo hemos comentado aquí en más ocasiones, como has dicho, bueno, pues formáis parte de la gestión, ¿no? De Ari Actore, con todo lo que ello supone también, ¿no? Que va muy bien, pero imagino que también hay mucha responsabilidad el haceros cargo, ¿no? Todos vosotros de una sala, bueno, tan importante en el centro de Baracaldo. Sí, o sea, va muy bien, pero diré... ¿Dónde está mi cámara? Las medidas institucionales, no, porfa. diré. Necesitamos apoyo del público. O sea, necesitamos que el público siga viniendo, porque es que si no, no vamos a poder sobrevivir. Entonces, nos va muy bien, nos va perfecto. Guay, más gente. Pero más gente. Aparte, Ahí. colaboran con el barrio. Claro, todo lo que podemos colaborar con Baracaldo, con el barrio, con Rontegui, procuramos hacerlo y estamos para todo ello. Otra cosa es que la vida nos dé para poder alcanzar a todo o alcanzar con toda la fuerza que requerirían muchos de los proyectos que nos llegan. Pero damos para lo que damos y al final pues no deja de ser eso. Pues muchos de nosotros tenemos otros trabajos y al final va sacando adelante. Entonces, bueno, procuramos estar lo más activos en el barrio, lo más activos en la ciudad que podemos, hasta donde nos dan las fuerzas, porque claro, también necesitamos que la sala sobreviva. Y que se llene, como dice No, Eric, que se llene. Que se llene. Es que hay que llenarla. Yo las veces que he ido ha estado llena. No sé si es porque he ido yo o por lo que daban. Ah, puede ser también. Es que Igual- ¿Has visto, no? Tenemos que aparentar. Y no Chema, tengo joder. abuela. Y no tengo Oye, abuela. Igual, Chema, tienes que ir Sí. todos los fines de semana, ¿eh? Sí. Que también te digo, claro. No tengo tiempo tampoco. Yo estoy muy ocupado. Es ¿sabes? verdad, Porque tengo también una es verdad, agenda hay que muy ocupada. repartirse, Tengo una pero, agenda muy ocupada. Hay bueno, pues, ese apoyo de la gente necesario en una sala pues, tan cuca, ¿no? Con esa cercanía y con esa manera también de estar muy en contacto y ver todo lo que se cuece en el tema de la escena, ¿no? Yo creo que además hay obras muy chulas y hay público también para todo tipo de escenarios, ¿no? Oye, pues está el Teatro Baracaldo, estará el Teatro Arriaga, el Palacio Escalduna, que no tiene nada que ver con la sala Ari Actore, porque esa cercanía no lo encontramos en otros teatros, ¿no? El Arriaga está muy bien, hoy es muy bonito, le voy a decir, nos encanta, pero claro, ahí sí hay esa cuarta pared, sí que tienes esa distancia, sí que luego no te puedes... te tomas fuera del Teatro Arriaga una cervecita, pero en la sala Ari Actore, créannos, no lo decimos así de broma, es que te tomas algo dentro de la sala Ari Actore. Dentro, y sí. están los actores, y Sí. están... O Es sea, que otra hay un forma de ver- ambientillo es otra forma de ver el diferente, teatro, como pasa sí. en Pabellón 6, que no se encuentra en otros teatros, ¿no? Que quizá sí que se encuentre quizá en Madrid o en otras escenas un poquito más alternativas, pero que lo que es en Vizcaya, yo creo que Ari Actore, Pabellón 6 y poco más. Igual la sala Container, que yo creo que sigue la actividad, la fundición. Sí que es verdad que no, yo creo que tampoco hay un público gigantesco, ¿no? Como puede haber en Madrid para bueno, no sé si con el público madrileño se pueden llenar toda la cantidad de salas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay diferentes salas pequeñas por todo Vizcaya y que bueno, que poco a poco están dando una alternativa también, ¿no? A esos grandes espectáculos, esa alternativa casi me voy a poner casi como ecológico, ¿no? Pero alternativa local, kilómetro cero, Sí. cercana y sobre todo que son otro tipo de salas. Los espectáculos, bueno, al final los espectáculos, aunque sean en pequeño, o vamos a decirlo, aunque tengan unas necesidades escuetas, por así decirlo, vamos, podrían estar perfectamente en teatros mucho más grandes. Habéis y- estado, o sea, hay obras y vuestras que han eso pasado al es. Pabellón 6 y han pasado a otros teatros más grandes y tal, y no pasa nada. Eso es. Y las entonces- habéis ampliado, habéis empezado de pequeñas y algunas
hasta se han agrandado. Eso es. Y hay otras que nacen, pues en el caso de Historia de un coche, que nacen con esa perspectiva, con esa sensación de, vale, estamos aquí, estamos en Arimaktore, pero la idea es que esto salga, ¿no? Que este coche ruede y demás. Con Funeral, la perspectiva literalmente la misma. La misma, salir también, ¿no? Queremos contarle este funeral, esta comedia maravillosa, que, insisto, protagonizan 4 mujeres, que es una maravilla, que es tan genial además, porque los ensayos ya se empiezan a ver que ellas se divierten, que nosotros nos divertimos mucho y queremos salir, queremos contárselo. Primero queremos contárselo a Baracaldo y a toda la gente de alrededor, pero luego queremos salir, queremos contárselo a todo el mundo. Estarán todo el mes de marzo, ¿no? Estáis todo el mes de marzo. Pasaremos a verla, sí. En ese momento, ojo, porque... En todo el mes de marzo tengo tiempo. Sí. Además, varias veces iremos, para que se llene. Luego, todavía no se puede decir, Eric, a dónde se va. O sea, primero... No, de momento, bueno, no se puede decir literalmente porque no hay nada vendido, o sea, todavía, ya te digo que tiempo tenemos el justito. Entonces, bueno, las cosas de palacio van despacio también en este aspecto. Oye, ¿hay ojeadores? O sea, por ejemplo, yo lo pregunto desde mi ignorancia, ¿eh? Ya sé que pueden decir, pero a ver, que esto no es fútbol ni eso, pero bueno, además de, por supuesto, proponer, ¿no? Presentar el proyecto escrito, imagino que habrá un dossier y demás para otras salas. Pero os consta que, bueno, pues algún programadora se pasa por la sala para ver también, ¿no? Porque una cosa es en papel y otra cosa es... Yo no sé si existe la figura hace mucho el boca a boca, que a los programadores les llega. Sí, porque, oye, pues tampoco sería mala idea, ¿no? Ojeadores hay en el deporte, te digo que yo lo suelo hay veces hacer. que igual allá incluso pueden ir también como... bueno, en particular, ¿no? A ver una obra, se acercan y... Por nuestra parte, encantados de la vida, ¿eh? Oye, que bueno, la puerta abierta. De todos los teatros de nuestro territorio se pueden acercar, ver. Todo aquel programador, el que quiera acercarse a nuestra sala a ver las nuevas producciones, oye, invitadísimo. Claro, es que... Invitadísimo a venir, a verlo y sobre todo a contratarnos. Eso es, ¿ves? Pero el boca a boca hace mucho, Sí, porque también. yo cuando he hablado con otros programadores les he contado pues cosas que he visto en Arimaktore o que he visto en Pabellón 6. A los grandes teatros los dejo aparte, que ya tienen sus caminos, pero estos no tienen tanto camino. Y entonces me gusta decir, oye, pues he visto esto, que ya me gustaría verlo en tu teatro. Bueno, Chema, pues entonces está muy bien. Es el boca a boca y el que siguen y nos hacen caso y en alguna, Tele7. En alguna ya me han hecho caso. Sí. ¿No? Oye, de todas formas, ya diré que el ir apareciendo aquí en las veces que hemos venido, tal, ya hemos tenido público que nos ha dicho, oye, hemos venido porque lo hemos visto en la agenda cultural de los viernes. Que lo comentamos además aquí en directo. Aquí no nos guardamos nada. A riesgo de repetiros, pero sí, o sea que todo el boca a boca, la verdad es que ayuda, y más cuando tenemos una sala... pues realmente pequeña, que en realidad estamos súper cerca, o sea, casi estiras el brazo y tocas el Teatro Baracaldo, pero claro, somos otra cosa diferente, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Igual hay una cosa más institucional y lo nuestro es más de calle, más de barrio, más de barrio. De teatro, en mayúsculas, ¿no? Sí, hecho, sí. ¿no? Por Del actores teatro, y actrices. ya sabes que le eché la bronca al que me dijo teatro de barrio. Le digo que no quiero saber nada de teatro barrio. Pero, hombre, teatro. Eso es. En un barrio, pero teatro. Teatro en el barrio. En el barrio. Eso es, y gestionado por currelas del teatro, por actores y actrices, que son los que gestionan Arimaktore sin tener ninguna gestión de otro lugar o de fuera. Son ellos los que, sois vosotros, Eric, los que, bueno, pues presentáis, escribís, pensáis y actuáis y lleváis Arimaktore maravillosamente bien sobre ruedas, y el público que forma parte de la gran familia. Hacen de todo. Te sirven una caña, te ponen una tortilla, te ponen no sé qué, unas patatas, lo que haga falta. Nos sacamos una foto con ellos, es que da gusto, y además siempre accesibles. Hacen todo lo que pueden para el teatro y por el teatro. Por eso digo currelas del teatro. Que es mucho, son los currelas del teatro. Recordamos, Chema, además de, bueno, que lo recordaremos el viernes, que tenemos agenda cultural, que durante este fin de semana en la sala Arimaktore está Camisel, con Bea Insa, Lola Marcaida y demás. Loli Astoreka. Loli Astoreka, Lola Marcaida. Sí, es que es fácil confundirlas. Que les quiero las dos, se me van a enfadar, bueno, es verdad.
Menos mal que está Eric aquí ayudándome. Es porque lo tengo ahí, porque lo voy revisando todos los días, porque claro, si no... Y ya el próximo fin de semana, viernes y sábado, con bueno, pues el funeral, estreno mundial, que nadie se lo pierda, que coja ya las entradas, porque ya pasó con Camisel que ese sábado de estreno se agotaron las entradas, bueno, pues que no les pasó lo mismo con el funeral, aunque luego estarán todo el mes de marzo en la sala de Actore en Baracaldo, en calle Castilla-La Mancha, número 9, si no me equivoco. Eso es. No te equivocas. Y nos consta que además ya hay reservas para el estreno de funeral, así que bueno, o sea, todo lo que se puede ir reservando en la página web de Arima Actore, que es www.arimaactore.es, pues bienvenido sea. Pues que se agoten todas, bueno, van a tener todos los fines de semana, que os lo contaremos además puntualmente, con horarios, todo aquí en la agenda, todos los viernes. Y Eric, pues desearos mucha mierda para el estreno. Pues muchas gracias. Que vengáis en más ocasiones, que siempre nos gusta teneros aquí, que estáis en casa, en familia. Y lo dicho, un placer siempre teneros. Pues muchísimas gracias. Gracias. Por todo. Un besito a todos y a todas. Ya les mandaré. Chemita, nos vemos el viernes, si no me equivoco, creo que a primera hora. Sí, vale, a prontito. primera hora. Te hago madrugar a las 5:20. Bueno, joder, fíjate. Sí, me tengo que levantar la siesta antes, sí. Eso es. Aquí, 5:20, empezamos con la agenda que nos hace Pira a Sirolano. Ya le mandaremos un besito, que nos está en Milán, pero que está muy pendiente también de la ¿Y por qué agenda. no hemos ido nosotros en vez de él? Que se quede Ya, él. ¿verdad? Pero no, él la agenda no la hace tan bien como tú. y No, yo. que me pues ya se la dejo hecha. Chema, Eric, muchísimas gracias a los dos. A ti. Nos tenemos que marchar, nos hemos quedado sin tiempo. Mañana, eso sí, prometemos volver 5 más o menos de la tarde aquí en Objetivo Vizcaya en Tele7. Gracias por estar ahí y elegirnos. Un besito. Agur.